Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, Policía Nacional, Interpol y organizaciones de la sociedad civil poseen alarmantes informes de familias que reportan la desaparición de al menos 81 personas a nivel nacional en lo que va de este año 2019. Se trata de niños y adultos comprendidos entre los 16 y 35 años de edad, en su mayoría hombres, cuyo destino desconocen sus familias, amistades y las autoridades correspondientes desde el 1 de enero hasta la fecha. El misterio que rodea a estas desapariciones es tan grande que da espacio a especular si la abrupta ausencia de estos 81 hondureños y hondureñas ha sido por propia decisión, porque se fueron sin documentación en alguna de las caravanas migrantes, o cayeron en manos de tratantes de personas, se unieron a una estructura criminal o son sus víctimas. Sin embargo, el accionar de organizaciones clandestinas como maras, pandillas, traficantes de personas y drogas ha quedado en evidencia por los cuerpos de seguridad del Estado que han podido dar con cementerios clandestinos y en ellos despojos humanos de sus rivales, competidores y de quienes se resisten a formar parte de las mismas. Investigaciones de la Red Latinoamericana de Desaparecidos, con sede en San José, Costa Rica, destaca que una de las principales causas del flagelo es el tráfico de seres humanos para explotación laboral, sexual y venta de órganos. También están las fugas del hogar a partir del abuso sexual, agresiones físicas, engaños o simplemente la pérdida de conocimiento, que es cuando un niño no recuerda dónde vive. Según el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, más de 1.8 millones de infantes son víctimas de explotación sexual en un planeta interconectado, lo que provoca un creciente mercado global para un delito poroso, difícil de controlar. Un estudio efectuado en 2011 por el CINDE del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre la desaparición de menores en Centroamérica, encontró un grave problema de tráfico de niños por la existencia de puntos ciegos en las fronteras y el aumento de la migración ilegal en toda la región. Ambos organismos estimaron que en la frontera de México con Estados Unidos viven al menos entre 250,000 y 800,000 niños procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que dificulta conocer el número real de menores víctimas de distintas formas de delito. Pero hay de casos a casos y algunos con velos de misterio, como el de la economista y corredora de seguros Tania Cervellón López, que trascendió el 7 de julio de 2018, día en el que salió de su trabajo en la colonia El Hogar a comprar frutas al Boulevard Centroamérica y no regresó. Con antecedentes como el caso de esta joven profesional, hace que las alarmas conciten el trabajo conjunto tanto de las autoridades de policía, organizaciones de sociedad civil como las familias, para redoblar esfuerzos y capacidades que permitan desentrañar las causas y el destino de cada desaparecido o desaparecida en nuestro país. Buenos días, Honduras y el mundo. Estamos cerrando la semana de la entrevista. Vamos a hablar de este importante tema. Hoy es 22 de febrero. Es un gusto saludarlos. Nos puede seguir en Radio Visión Honduras, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 La Paz, Comayagua, Ciguatepec, el corredor central del país, la 105.5 Tela, La Ceiba, el litoral atlántico y la 90.3 en Choluteca. Me llamó la atención ayer que estaba viendo un reporte de uno de mis compañeros y se lo decía aquí a uno de mis invitados. Un montón de gente desaparecida y los familiares van a la morgue y colocan sus fotos. Me imagino primero con la esperanza de que estén vivos. Todo el mundo que tiene una persona desaparecida, me imagino yo, pues ruega a Dios de que esté vivo. Entonces eso me llamó la atención, que vi que eran bastantes. Creo que es un tema sumamente importante que vale la pena que lo abordemos esta mañana. Voy a saludar a Yesenia Sánchez, coordinadora de Sociedad Civil. Buenos días, Yesenia. Jessica, Raúl. Perdón, Mucho Jessica. gusto, buenos días. Perdón, Jessica. ¿Cómo está, Jessica? Bien, gracias. Le agradezco que esté aquí con nosotros. Ella tiene una enorme experiencia en la coordinación de la sociedad civil. Está también Miroslava Serpa, defensora de los derechos humanos. Miroslava, buenos días. Muchas gracias, Raúl, y buenos días a toda la teleaudiencia. Con mucho gusto el día de hoy vamos a desarrollar el tema de los desaparecidos y también vamos a hablar de nuestros migrantes desaparecidos, porque hay muchos. Y hablando precisamente de eso, está con nosotros el subcomisionado Adonai Hernández, que es el jefe de Interpol
aquí en nuestro país. Bienvenido. Gracias. En primera instancia, agradecerle a Dios por permitirnos aquí compartir y poder de repente dar algún tipo de información, algunas medidas que debe tomar esencialmente cuando son jóvenes y también las personas adultas y aquellas que buscan también esa o toman esa decisión de emigrar, cuáles son los riesgos, cuáles son esas vicisitudes que pueden pasar en el tránsito de todo este recorrido hacia el norte, que de una u otra manera pues tiene riesgos a lo largo de este tránsito. Sí. Jessica, como sociedad civil, ¿qué conocen ustedes de esto que manejan? Bueno, tal vez empezar diciendo, primero saludar a la teleaudiencia, a nuestra gente en Santa Bárbara, a mi hermano Leonel que me pidió que lo saludara por televisión. ¿En qué parte de Santa Bárbara está? Está en Azacualpa, Azacualpa. Y también nuestra gente en Colina, Santa Bárbara. Bueno, decir que el fenómeno de la migración, el desplazamiento forzado no es nuevo y que tampoco lo es el caso de los desaparecidos y las desaparecidas, porque, por ejemplo, según registros del Foro de Mujeres por la Vida, que tiene su sede en San Pedro Sula, entre 2008 y 2013 se calculaban 1.200 mujeres desaparecidas, hablando solo de mujeres, ¿verdad? Esto se aumenta si pensamos en que hay niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? Y hombres, personas adultas, pero sí creemos que hay una alta incidencia de mujeres desaparecidas, sobre todo que están inmersas o que son captadas por trata de personas y explotación sexual y laboral. Sí. Miroslava. Bien, yo creo, muchas gracias también a la compañera y a los compañeros que estamos en la mesa, me había faltado saludarlos. Es importante que cuando hablemos del tema de personas desaparecidas comprendamos que hay varios momentos en que las personas desaparecen, ¿no? Hay un momento que yo creo que es el momento que más se conoce, ¿no? Que es durante se va en el tránsito migratorio. La Oficina de Derechos Humanos para la que trabajo acompaña el Banco de Datos Forense. ¿Qué es el Banco de Datos Forense? Es un espacio donde trabajamos de manera conjunta con el equipo antropológico argentino que está operando en México, trabajamos con la Cancillería de Honduras, con Medicina Forense, y se le hace un acompañamiento a los familiares de personas que creen tener desaparecidos en la ruta migratoria. Solo el año pasado nuestra oficina acompañó la toma de ADN de más de 400 familias buscando a sus migrantes desaparecidos en el camino. Sin embargo, hay una fuerte cantidad de migrantes desaparecidos que la mayoría han sido desaparecidos en México y que han sido los comités de familiares de migrantes desaparecidos quienes han hecho la ruta y han emprendido el camino en busca de esta población. Pero también hay personas que desaparecen en Honduras y esto es principalmente debido a la trata de personas. Honduras tiene una ley contra la trata de personas que establece 18 modalidades. Una de esas modalidades es el reclutamiento forzado. El CIPRODE pudo constatar durante el año 2018 que muchos niños, muchas niñas están desapareciendo de sus comunidades a manos de la criminalidad organizada. Están siendo captados por grupos del crimen organizado para la comisión y realización de actos ilícitos. Y los demás vecinos de estas comunidades lo que están haciendo es que están sacando del país a sus hijos y a sus hijas porque tienen miedo de que puedan desaparecer, como han estado desapareciendo muchas niñas en lo que va del año. Sí. Su comisionado Anay Hernández, Interpol, ¿qué conoce de todo esto? Bueno. Y cuando veníamos para el estudio, veníamos platicando de cosas que de repente pongan mucha atención. Gente nosotros, la gente que no tenemos tanto conocimiento de esto, ellos sí saben y conocen. Sí, en realidad lo que planteaban ustedes es una temática que hace un tiempo aquí se ha podido identificar, que este tema como cual los otros deben de tratarse integralmente, no de manera aislada por organizaciones, porque este es un tema, cuando ella hablaba de datos, algunas organizaciones manejan un dato, otras organizaciones manejan un dato. Esto lo hemos llevado incluso a tener ya con un acompañamiento, como lo dijo, con otras instituciones. Aquí ha estado rectorando y ha estado coordinándonos en cierta manera también lo que es el CICR, es importante decirlo, donde nos ha aglutinado a diferentes instituciones por este tema. Todavía no hemos abordado y finalizado para poder validar datos, y se lo decía en una de las presentaciones que yo hacía en estos grupos, en estas instancias,
de que debemos de tener datos fidedignos porque algunas organizaciones manejan unos datos, otros, y de repente nosotros manejamos otros datos. En cuanto a el tema de migratorio, y donde son captadas jóvenes, principalmente jóvenes, aun y cuando van jóvenes también, varones, Pero son más las mujeres. en relación a esto, pues debemos de tener en cuenta, y le decía yo en esa instancia, que debemos de ir generando cultura, porque puede ser que por engaño, hoy con estas nuevas tecnologías, que son muy buenas cuando se utilizan para generar positivismo, para generar desarrollo, pero también esto nos ha venido a dar también encontrarnos con una nueva modalidad de utilización de la tecnología para poder captar a estos jóvenes. Hoy usted se va a la área más rural, a la área rural más recóndita, y todo el mundo tiene un dispositivo electrónico llamado celular. Y el captar a través de estos números empiezan estas personas que se dedican, como dice usted, de repente a querer llevar personas. Y aquí lo impactante es que son ciudadanas, a veces tenemos ya identificadas ciudadanas mujeres que son las que se prestan para este tipo de actividad criminal. Ya hemos hecho coordinaciones con otros países, con agencias de investigación, donde se ha podido identificar que el contacto aquí en el país ha sido a través de porque lo que más confiamos de repente y en la familia y naturalmente y culturalmente es en la mujer. No, se va con la joven, se va con la muchacha, pues yo confío en ella. Ese es el medio para poder, como decimos, tirarle el anzuelo y que pueda ser captada a través de estas estructuras criminales, que a lo largo allá empiezan que les van a pagar cierta cantidad de dinero pero ellas es como un préstamo que les dan. Bajo ese esquema es que les ofrecen este tipo de actividad, que ya les van a dar un trabajo, pero ya puestas allá les empiezan a dar, además de que tienen que pagar el préstamo para transportarlas, les empiezan a dar ropa, les empiezan a dar insumos, y que eso va agrandando la cantidad de dinero que se supone que deben de pagar para poder ser puestas en libertad. Entonces, todas estas informaciones para que vea la gente, que no crea, a veces tiene que cerciorarse. La Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, tiene diferentes mecanismos para poder abordar este tema. Hoy en día, el 911 inmediatamente nos está contactando a nosotros, la Oficina Central Nacional de Interpol, para poder verificar y asesorarnos y orientarnos qué hacer en determinados casos. Entonces, todo esto es importante para nosotros. Jessica. Qué bueno, me alegra, comisionado, que ya estén empezando con esta base de datos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que todavía tenemos el reto de las estadísticas, ¿verdad? Y las estadísticas conjuntas y el tema del acceso a la justicia pronta y oportuna. Por ejemplo, creo que es bueno, como usted dice, llaman al 911, se les dice qué hacer, se les explica, pero, por ejemplo, ¿qué hace una familia a la que las redes de crimen organizado les dice, denos sus hijas, tiene 48 horas para darnos sus hijas, o salir o los matamos? ¿Qué hace en ese caso? O sea, hay una desprotección a nivel de las comunidades, por un lado, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de protección? Porque ya lo hemos vivido, ¿verdad? Hemos hecho investigaciones con la Organización Internacional de Migraciones, hemos hecho investigaciones con ONU Mujeres y Naciones Unidas, y entonces, ¿qué pasa? Ahorita, ¿qué está pasando en este contexto? Desde el Grupo Sociedad Civil hemos hecho una investigación con apoyo de la Fundación Panamericana. La gente se está desplazando en silencio, no le está diciendo a nadie, las familias. Entonces, lo que hacen principalmente las mujeres, las madres de familia, la gente se da cuenta que de un día para otro no están, porque hay miedo, hay vergüenza, hay culpa. Y sí quiero dejar bastante claro que en este contexto, como sucede con los femicidios, se tiende a culpabilizar a las mujeres. Pero quiero dejar claro que las mujeres son la última cadena del eslabón del crimen organizado, ¿no?
y salen en la tribuna, por ejemplo, gatillera, o en los periódicos, gatillera, no sé qué, pero este es el 3%, según datos del Observatorio de la Violencia, ¿verdad? La mayoría de mujeres son desaparecidas o asesinadas como producto de una estructura criminal, por estar en barrios peligrosos, por tener familias involucradas con el crimen organizado, también producto de la investigación hemos visto, porque se niegan a que sus hijos e hijas sean reclutadas por las organizaciones criminales del barrio, de la comunidad. Y en el caso de, como usted bien decía, de las mujeres que no sé si se prestan, sino que es producto de una cadena. O sea, ¿qué hace una mujer que tiene que sobrevivir? Y no estoy exculpándola del crimen, pero también ¿qué es su única opción? Si no hace eso, la asesinan o la criminalizan, la torturan, o a su familia. Entonces sí, están involucradas, pero no son, ellas no son las principales que se lucran de esa actividad criminal. Son hombres, son capos, son jefes del crimen organizado, ¿verdad? Por eso decía que el tema debe abordarse integralmente. Porque ¿qué pasa cuando nosotros rescatamos? ¿Qué pasa después de todo ese efecto, toda esa afectación que ha tenido esa persona? Ya hemos tenido experiencias que esa persona que fue sujeta de una actividad delictiva, después ella se vuelve la persona más bien que comete el delito. ¿Por qué? Porque es una opción de ella, porque es lo que ha aprendido. Yo le pongo un ejemplo así de muy fácil. Si a mí me enseñaron a ser policía y entiendo de sistemas de seguridad, de procesos de seguridad, al final, si yo no busco otra opción de formarme, al final, si yo salgo de la institución, yo voy a hacer cosas de policía. Entonces, aquí es donde debe integrarse el trabajo de atención, de asistencia. Y la asistencia no pasa por nosotros como policías, sino que deben incorporarse otras instituciones para darle este tipo de asistencia, porque ya es una asistencia psicológica, una asistencia psiquiátrica, y le decía en ese momento, en ese foro, que hay que proporcionar también proyectos alternativos para ellas. Debe de haber proyectos alternativos. No solamente nosotros hacemos la parte represiva, pero hay que hacer una parte preventiva y hay que hacer una parte de tratamiento después de todos estos efectos que son sujetas a estas víctimas. Yo creo que es importante, comisionado y compañera Jessica, que también veamos que cuando una persona ha sido víctima de vejámenes, cómo lo trata de personas, en el caso de las mujeres, cuando se trata de explotación sexual comercial, que es una de las modalidades de la trata de personas más duras, o cuando se trata de reclutamiento forzado, que en las mujeres no solo es realizar las acciones ilícitas, sino que también en muchos de los casos es la explotación sexual comercial, es decir, el reclutamiento forzado a quien más daña definitivamente es a la mujer. En este tipo de casos que se llevan a cabo hay muchas consecuencias. Una de esas consecuencias es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo obliga a la víctima a sentir aprecio en algún momento por sus captores, por las personas que le han hecho daño, y esto genera que ellos puedan tener un nivel de control y manipulación sobre la víctima para que la víctima realice las acciones que ellos desean. Y no siempre es bajo el síndrome de Estocolmo, también hay un gran tema de intimidación y de amenazas. Nuestra oficina ha documentado una serie de casos de personas que han realizado acciones ilícitas, no porque lo han deseado, sino porque hay una amenaza mayor fuerte que atenta contra el interés supremo de la población, que es la sociedad, ¿no? Pero también que atenta contra el bien jurídico supremo, que es la vida, y contra la de sus familias. Y este caso lo vemos reflejado principalmente en niños y en niñas. Tenemos muchos casos de niños y niñas que estudian en centros educativos públicos, que han sido captados al salir del centro educativo por grupos criminales y que han sido obligados a realizar acciones ilícitas. ¿Y cómo lo hacen? Los llevan a casas locas, como le llaman la policía, nosotros le llamamos centros de operaciones criminales, y lo que hacen es que ponen a otra persona, la asesinan enfrente de ellos y le dicen: si no haces lo que te estamos pidiendo, vamos a hacer esto contigo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estos niños y estas niñas son detenidas en algún operativo, no se les ve primero como víctimas, sino que se les acusa como criminales. ¿Y qué pasa? No estamos entonces nosotros garantizando que este niño pueda tener que pueda subsanar lo que ha pasado en primer lugar, que pueda tener una reinserción en la sociedad, porque también lo estigmatizamos, y esto es un tema que atañe a los medios de comunicación. En cuanto hay una captura, las personas salen en los medios de comunicación y son completamente expuestas. ¿Y qué significa eso? Que aunque los medios de comunicación digan supuestos,
desde el momento que los exponemos, ya entonces los estamos evidenciando como si las personas fuesen culpables y hay un estigma que crece alrededor de ellos, y esto también pasa con las víctimas de trata por explotación sexual comercial, cuando son repatriadas, porque en muy pocos casos las víctimas de trata son encontradas, hay un 10% de probabilidades de que las personas aparezcan, y entonces ¿qué pasa en estos casos? Son expuestas en los medios de comunicación y cuando vuelven a sus comunidades, y con las disculpas del auditorio, ahí viene la prostituta, la que se dedicó a realizar estas acciones, porque hay un mal manejo de la información. Ese tema es importante porque sé que los medios hemos tenido reuniones con ellos ya en este tema para poder generar esos espacios más significativos en cuanto al tratamiento de personas que han sido sujetas, más bien víctimas, en este caso, como lo establecen ustedes. Por eso les decía, es importante que lo trabajemos integralmente, porque si ustedes lo conocen, hacen entrevistas, pero las investigaciones que nosotros tenemos nos arrojan otra cosa, puede ser que de allí concluyamos en otras toma de decisiones, en otras estrategias, que podamos de repente generar una nueva estrategia integralmente. Entonces yo creo que aquí no es de señalar, sino de incorporarnos, coordinar, para darle un mejor tratamiento y una mejor respuesta a todas estas víctimas. Porque al final son ellos, como ustedes lo dicen, las que sufren, las familias. Si nosotros tenemos documentados estos casos, nosotros ya hay unidades especializadas en este campo para hacer la investigación. Hemos tenido apoyo, cooperación, formación, que es lo principalmente. Mire, a veces tenemos mucha insensibilidad y lo hemos identificado de muchos actores en nuestras instituciones, de muchos actores en otras instituciones, y esto implica que como no nos ha pasado a nosotros como caso particular, entonces no somos insensibles a estos hechos. Entonces yo creo que ahí hay que ir sin embargo, comisionado, necesito ir con Kimberly y también al Parque Central de San Pedro Sula para tener más argumentos. Kimberly, en la morgue capitalina. Kimberly, adelante. Herlin Díaz está ahí con una persona, con un familiar que se tiene desaparecido a alguien. Adelante, Herlin, buenos días. Buenos días, licenciado. Así es, aquí me acompaña una de las tantas madres que sufren en todo el país por la ausencia de sus hijos. En esta ocasión se trata de doña Araceli Zúñiga, madre de un joven que desapareció hace aproximadamente 2 años en la capital de la República. Le consultamos, doña Araceli, pues conmovida, sin lugar a duda. Le hace falta el fruto de su vientre. Hace 2 años no lo volvió a ver en la capital de la República. ¿Cuáles fueron las pistas y cómo desapareció su hijo? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi hijo desapareció un 11 de mayo, luego de ir a comprar desayuno, y salió a las 9:15 de la mañana, a no volver a aparecer nunca. Este es el momento que no sé nada. Puse la denuncia en la policía y no me han dado ninguna respuesta. He ido a la morgue por todos lados, he buscado a mi hijo y la verdad que no sé nada de él. Y vivo una zozobra barriga. Hace 2 años sucedió este caso. El 11 de mayo cumple 2 años mi hijo de desaparecido, a no haber nada de él. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Juan Carlos Valdés Zúñiga Pastrana se llama él, pero a él solo le dicen Nájera por el apellido del papá, porque él no está reconocido por su papá. Entonces él solo es reconocido por Nájera, en todos lados solo Nájera en los colegios Nájera. Él se me acababa de graduar. ¿Cuándo cumplirá los 2 años y cómo fue el día que desapareció y no volvió a saber más de él usted? El día que desapareció fue un 11 de mayo y a las 9:15 de la mañana. Dijo él solo voy a ir a comprar un jugo y unos huevos para desayunar con sus hermanos, y luego no volvió a venir, dejó su teléfono, dejó su identidad, dejó todo y se fue con un short y una camisa escotada, a no volver a saber nunca nada de él. Nosotros. ¿Qué colonia específicamente de la capital de la República? Vivíamos ahí por el Core 7, se llama como a media cuadra más arriba del Cores del Loco Luis. Vivíamos nosotros en una casa de circuito cerrado. Luego la pulpería donde mi hijo iba a comprar por el Core 7 es a la par del Core 7 donde compran todos los policías.
Entonces de ahí mi hijo se me desapareció, nunca volvimos a saber. Él venía a Pareja Pulpería a comprar. Pese a la fuerte presencia policial que había entonces en ese lugar, ¿qué le dijeron los vecinos cuando usted comenzó a preguntar y al notar usted la ausencia de su hijo en su casa? No, que no habían visto nada. Usted sabe que a veces la gente no dice nada también por temor. Entonces no, que no vieron nada, que no se miró nada, absolutamente nada. ¿Lo buscó en los hospitales, en las postas policiales usted? En las postas, en todos lados lo busqué, en la morgue, hospitales, en montes, en todos lados me iba a meter hasta yo personal. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ha seguido usted pues yendo a preguntar a la unidad que le investiga el desaparecimiento de su hijo? No me ayudan. Mire, yo pasaba ahí, puse la denuncia legal con la fiscalía y todo, y solo me decían espérese, 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 y nunca me ayudaron a nada. Hasta la vez estoy, que ya son 2 años y nunca me han vuelto a llamar, no me han dicho nada, absolutamente nada. El caso de mi hijo fue olvidado, como los de todos los que se pierden así quedan olvidados en el olvido. El mío es un caso más. ¿Tuvo comunicación usted con sus familiares cercanos, las casas que él solía visitar? No, fíjese que él casi no iba de mi familia, él solo ahí pues del colegio a la casa, jugando a Atari, cosas así, él no salía, donde nosotros vivíamos. Me decía extra micrófonos que su corazón de madre le hace sentir que su hijo aún está vivo. Sí, siempre que yo le pido a Dios, siento la cercanía de él como madre. Ya para concluir, ¿qué mensaje le mandaría usted a su hijo si aún continúa con vida o algún raptores que quizás lo tengan en cautiverio? Si él me escucha y él sabe que estoy, que por favor se comunique conmigo o alguien que lo ha visto, que me llame a mi número para poder localizar a mi hijo, y si alguien que lo tenga, pues que se ponga la mano en la conciencia, que yo soy madre. Ellos, si son hombres, son hijos de una mujer, también van a tener sus niñas y ellos van a sentir lo que es doloroso, lo que yo estoy pasando es doloroso, sinceramente. 2 años sin mi hijo ya. ¿Su número de teléfono? 9916-8142. Muchísimas gracias, doña Araceli Zúñiga. Ella es una de las tantas madres que sufren en el país por el desaparecimiento de sus hijos. Como el caso de doña Araceli, hay muchos. Y como apunte final, en este contacto, siempre que vamos a las postas policiales o a la morgue del Ministerio Público, hay números de algunas personas que desaparecen, y sobre todo de jovencitas. Nosotros llamamos a las personas, a los padres de familia, y en muchas ocasiones estas jovencitas es que se han escapado junto a sus novios. La angustia y la desesperación pues solo sirve para estadísticas, pero en otros casos son tan reales que no vuelven más a sus casas. Con ese contacto vuelvo con usted. Buenos días. Buenos días, voy a la morgue ahora con Kimberly, gracias Gerlin Díaz. Voy a la morgue capitalina. ¿Qué pasa ahí, Kimberly? Adelante. Muy buenos días, licenciado Raúl, y a sus entrevistados en el foro La Entrevista. Me encuentro precisamente en la morgue capitalina, donde hay un mural de personas que presuntamente sus familiares pues las reportan como desaparecidas. Vamos a leer algunos de los casos y ver algunas de las fotografías que aquí se han plasmado en este mural. Vamos a comenzar con estas jóvenes. Se busca, dice aquí, aparentemente este mural tiene aproximadamente 1 año. Dicen, según información de Relaciones Públicas, que las personas si no han venido es porque ya han encontrado al familiar, pero también queda la duda si realmente nunca los encontraron. Tenemos aquí este caso de estas 2 jóvenes. Dice Gabriela Michelle Laínez, de 13 años. También está Paola Funes Beltrán, de 18 años de edad. Podemos también ver el otro caso de esta muchacha. Dice, se busca, se perdió hace 10 días. El número que está aquí es el 9965-5991 y el 9885-3006. También hay casos aquí, aparentemente 7 casos de entre mujeres y niñas. También hay de algunos jóvenes y adolescentes. Tenemos aquí a Juan Carlos Castillo Rivera, de 28 años, de Lejamaní, Comayagua.
También está por acá de Mario Evelio Cáceres. La familia lo busca, dice, tiene 18 días desaparecido. Si alguien lo ha visto, por favor, llamar al teléfono 9912-1835 o 9943-2842. También tenemos aquí a Kaylin Carolina Lagos Ferrera, de 12 años. Vemos una niña de 12 años. Aparentemente este mural tiene un año de estar por acá, pero los familiares no se apersonaron, entonces no sabemos si realmente ya encontraron a su familiar o realmente siguen en la búsqueda de los mismos. Esta joven, el número telefónico que pusieron acá no pone la fecha, cuándo desapareció, ningún otro tipo de información, el 8808-1594. También están por acá otros casos, el de Héctor Pantaleón Reyes Hernández. La información dice al 9691-3076. Tenemos aquí otra joven también. Vemos el caso de varias mujeres. Aslin Yesenia Reyes Ruiz. Información dice al 8824-5341. También esta joven. Vemos niñas desaparecidas. Aquí ella no dice la edad, pero podríamos pues decir que tendría que unos 12, 13 años de edad. Información al 3350-9307. También otro de los muchachos, vemos personas también, adultos mayores, que a veces producto de alguna enfermedad o algún desorden mental, ellos se extravían, no saben cómo llegar a casa. Pablo Aguilar de Intibucá dice, si alguien lo ha visto, por favor llamar al 9944-3135 con Juan Aguilar. También vemos acá al joven Arnold Alexis Castellano Vázquez, de 16 años, desaparecido desde el día jueves, dice, 27 del 09 de 2018. Entonces esto es reciente, podríamos decir, el año pasado. Cualquier información, llamar al 9651-3057, dice Madre Carla Vázquez, 9666-2833. Este es el mural que está aquí en la morgue capitalina y algunos de los casos que hemos podido mencionar. Aún no sabemos si estas personas ya realmente fueron encontradas por sus familiares o siguen ellos, pues, o ya los han dado como fallecidos, lamentablemente. Vamos a tratar de recabar mayor información, pero según Relaciones Públicas, algunos de los casos, pues, si no han venido es porque ya los han encontrado, pero también, como vuelvo a repetir, queda la duda si realmente la gente sigue o sus familiares en la búsqueda de estos ciudadanos. Licenciado, con este contacto yo vuelvo con usted. Ahí está. Gracias, Kimberly. Jessica. Bueno, yo creo que ahora que está hablando el comisionado, creo que sí, él tiene razón, hay que hacer un acercamiento integral. Ojalá pudiéramos avanzar así como lo hace Estados Unidos con alertas ámbar, por ejemplo, para jóvenes y niñas, o con otro tipo de alertas que realmente puedan darnos respuesta en las primeras 24 horas, 48 horas, porque después de ese tiempo es bien difícil que realmente se pueda encontrar a las personas. Sin embargo, también quiero destacar que es responsabilidad del Estado, o sea, nosotros, sociedad civil, academia, todos podemos colaborar. Sin embargo, tenemos un serio problema en el registro y en el acceso. Por ejemplo, es esta madre que mirábamos ahí. ¿Dónde ella puede ir que le den una respuesta pronta, oportuna y entendiendo y afectiva también el drama de lo que son las personas desaparecidas? Porque están en un limbo, o sea, no se sabe si murieron, porque no se sabe si están con vida, o sea, para darles también un descanso a sus familiares. Y yo creo que también tenemos que, como apuntaban también las compañeras y el compañero, hacer un cambio de cultura. Por ejemplo, ahorita el reportero decía, la mayoría de mujeres, de niñas, no sé, que se van con los novios. O sea, me parece que es bien irresponsable decir eso. Porque, por ejemplo, en el caso de los chicos no decimos, se fueron con sus novias. Y entonces le quitamos, a ver, cuando hacemos este tipo de señalamientos le quitamos importancia al problema. Porque peor ahora con todo el tema de la información, como ya se mencionaba, o sea, es cierto que una chica se va a ir con el novio y la familia no la va a poder ubicar habiendo redes sociales, habiendo teléfonos, o sea, si hay una era en donde está bien difícil ocultar la información es en esta,
que una persona desaparezca, y entonces si realmente está desaparecida es porque hay un problema detrás. Y la otra cosa que creo que tenemos que mejorar como sociedad también es el tema de la investigación criminal, y ahí los órganos de justicia. O sea, no solo está el tema de la demanda, de la recepción de la denuncia, sino cuántos casos se están investigando de manera fehaciente, y ahí sí tenemos dificultades. Por ejemplo, en esta temática sí, de cómo se investiga, perdón, comisionado, cómo se investiga, cómo se le da importancia a la temática. Por ejemplo, yo todavía no puedo decir a una persona, a una madre, a un padre, mire, vaya a tal unidad de la policía, regístrelo ahí, se va a hacer tal seguimiento de la investigación. Todavía tenemos esas falencias como sociedad, y la investigación criminal la tenemos en todos los niveles. Si miramos femicidios, si miramos homicidios, entonces los altos índices de impunidad dejan un mensaje claro, que no se le da importancia a la investigación sobre las vidas de las personas, llámese asesinato, llámese rapto, secuestro, llámese muchos temas de criminalidad que tenemos en el país. Sí, el desconocimiento nos lleva a eso, a poder emitir opiniones que de repente no son acertadas. Solo permítame algo. Sí. Que Miroslava también opine para que usted les dé respuesta a ellas. Pero puntualmente en esto, porque precisamente le decía yo que hay estas mesas de trabajo, y es aquí donde nosotros identificamos que unas instituciones... ¿Está equivocada ella? No, refiero a que debemos coordinar datos, a que debemos de establecer que sí hay unidades especializadas, ya en investigación, que lo que usted dice en realidad pasa por eso. Le cuento un caso sin nombre, sin dar detalles. Nos ponen la denuncia y nos dicen que está la muchacha desaparecida, que se fue y que contestaba, pero que contestaba por teléfono, que a determinado momento lo contestaba y después desaparecía. Y que, mire cómo es la situación, ¿verdad? Que incluso el novio andaba buscándola, ayudando a la familia para buscarla. Claro, uno con todas las técnicas de investigación, la metodología, las herramientas, como lo dice usted, ha mejorado esto, y esto nos viene a nosotros a apoyar. Después de 2 días, y tenía en contacto directamente a la madre, y mire, mi hija, que me respuesta y todo, coordinamos. Cuando nosotros inferimos de que la situación había sido, o sea, no era tanta congruencia de que el teléfono nos marcaba en determinada zona y que el novio no supiera. ¿Sabe? La última instrucción que yo le di al equipo, ingresen ahí. El novio le dijo a la familia que no sabía nada de la muchacha, de la joven, y ella preocupada. Nunca, y anduvo buscándolas con ella, incluso. Vea cómo es la situación, ¿va? Por eso es que la investigación es importante. Le digo que lo tratemos integralmente, por eso, para que nos proporcionen ese tipo de informaciones, nosotros ahondemos en esos casos y podamos al final concretar en realidad cuál fue todo ese recorrido, cuál fue el evento que se dio. La familia muy apenada después con nosotros, porque ahí había un caso donde había una participación del novio, ocultándola, estaba con ella más bien. Entonces, esas situaciones se presentan. No le digo que son todos, pero no son todos. Hay de caso a caso. No es la mayoría. Por eso en investigación nosotros no desestimamos lo que ustedes dicen, pero tampoco concluimos con eso hasta que tenemos concretamente datos, evidencia, elementos suficientes que nos puedan decir, concluimos en este caso. Pero no. Bueno, yo creo que también es importante enmarcar, y en vista de que también estamos abordando el tema de los migrantes que desaparecen en el camino. En la experiencia que he tenido acompañando las últimas caravanas de migrantes que han salido desde el año pasado hasta la fecha, nos hemos topado con una variedad de principalmente jóvenes, mujeres, que se nos acercan cuando vamos en el camino, cuando ya estamos por llegar a la frontera con Guatemala, y nos dicen, necesito que me regalen una llamada telefónica. Me vine de mi casa y mis padres no saben. Y salí de mi casa y mis padres no lo saben porque me tenían amenazada de muerte.
si yo no hacía ciertas acciones criminales, me iban a matar y iban a matar a mi familia. Entonces yo tomé la determinación de tomar este camino, me sumé a esta caravana y mi familia no sabe que voy en el camino. Y eso es una realidad. Y hay un pequeño grupo de personas que es la que logra accesar a pedirnos una llamada a alguna persona que vamos a identificar de que somos de derechos humanos. Pero realmente hay una gran cantidad de personas que salen bajo este contexto. Lo decía Jessica al inicio, se sale silenciosamente. Es cierto, hay muchos niños, muchos jóvenes. Nosotros tenemos un caso que me voy a limitar a llamar el nombre de la colonia porque estaría poniendo en evidencia el caso, pero sí, hay una colonia en particular en esta zona de Tegucigalpa que hemos atendido una serie de cantidad de niños que van a un colegio que está en la comunidad, que han estado siendo reclutados de manera forzada por el grupo criminal contrario al que domina en la comunidad. Y entonces, ¿qué ha pasado? Los niños silenciosamente se han ido. Otros han cruzado las fronteras y le han dicho a sus padres: estoy en Guatemala, estoy en México, estoy en Estados Unidos. Otros simplemente han desaparecido, como el caso de este niño que mencionaba el periodista de San Pedro Sula. Así hay muchos casos de niños que salieron de su casa a la pulpería y que nunca volvieron. Y muchos de estos niños están en las manos de grupos criminales que los obligan a hacer operaciones ilícitas, pero también los sacan de este país, los llevan a otros países y los obligan a ejercer distintas cuestiones. A mí me parece que es importante reconocer el trabajo que ha hecho el CICR, como lo mencionaba el comisionado, de aglutinarnos tanto a la sociedad civil, al Estado, en un espacio de trabajo con el fin de poder identificar a nuestros migrantes desaparecidos. En el año 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló una audiencia contra el Estado de México por las masacres de Tamaulipas, de León, donde los comités de familiares migrantes desaparecidos de Honduras y otros de Centroamérica presentaron sus denuncias por sus hijos e hijas, esposos, hermanos que fueron encontrados en los cuerpos de estas masacres. México es el destino más doloroso para la población centroamericana, principalmente para nosotros y nosotras como hondureñas. Es el país donde hay mayor cantidad de desaparecidos de nuestra población porque son captados por cárteles criminales que se dedican al tráfico y a la trata de personas, y también porque hay mucha xenofobia promovida por mala información que sale de este país de que nuestros migrantes, de que nuestros compatriotas son delincuentes, son pandilleros, van a realizar acciones ilícitas. Hay una situación generalizada por el tema de los desaparecidos, pero a mí también me parece importante recalcar que no es algo nuevo. Hay un aumento en las desapariciones, lógicamente, como hay un aumento en la violencia. Sin embargo, aquí hay desaparecidos desde la década de los 80 y mucho más atrás, si nos atrevemos a decirlo. Y no solo son desaparecidos por grupos criminales, también hay muchas personas que fueron desaparecidas a manos de la persecución política del Estado. Y esos son los temas que ha venido trabajando el COFADE desde hace mucho tiempo y que es uno de los motivos por los cuales el COFADE es una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas en este país. Entonces, yo creo que es cierto, tenemos que hacer un abordaje estructural, como dice el comisionado, pero también falta mucho por hacer. Falta voluntad política también de parte de los tomadores de decisiones a nivel del Ejecutivo y del Legislativo para poder brindar una mejor atención y poder acompañar este tipo de casos. Sin embargo, y a pesar de que falta voluntad política, hay órganos del Estado, como lo hace Interpol, como lo hace la Cancillería, como lo ha hecho Medicina Forense, que tienen la voluntad de acompañar estos casos y que han estado aquí en el banco de datos forenses, acompañando a estos familiares que van a dejar su muestra de ADN con el fin, con la esperanza de encontrar vivo a su familiar. Y que tenemos que decir, en la mayoría de los casos no se encuentran a los familiares vivos, se encuentra un huesito. Yo creo que el tema más difícil que me ha tocado atender de los temas migratorios ha sido el de los migrantes desaparecidos. Acompañar una notificación a una familia y decirle: encontramos el cuerpo de su hijo, encontramos el cuerpo de su hija, encontramos el cuerpo de su esposo, de su esposa. Es lamentable y definitivamente necesitamos una estructuración, pero también necesitamos voluntad política, mientras no sea un tema de importancia y de interés. Y yo felicito a Raúl por haber tocado este tema. Realmente es un tema que no se aborda en los medios de comunicación y que se mantiene en el silencio. Permítame, solo voy a hacer una pausa, voy a continuar con mis invitados también. Tengo a don Pedro Iván López, padre del desaparecido Iván López. Estará María Elena Aguilares, hermana de Héctor Pantaleón Reyes Hernández, desaparecido en La Esperanza, Intibucá. También tendré a Keila Caballero, hermana de Eliu Caballero Castellanos, desaparecido aquí en Tegucigalpa. Y ya también estuvo en San Pedro Sula hace un momento Gerlin Díaz con la madre de Juan Carlos Nájera. Quiero preguntarle al subcomisionado Adonai Hernández, jefe de Interpol, qué tan cierto es que los informes cuentan que cerca de 81 compatriotas de enero a la fecha han desaparecido. Bueno, tenemos una estadística acá nosotros dentro de este tema de que llevamos registro, y este año han reportado 12 personas
12 personas que han sido detenidas, por ejemplo, por estructuras criminales que están asociadas a la trata de personas. En este caso, cuando han sido reportados en el tema de desaparecidos, y de repente han sido estas personas las que han tenido actividad criminal, no solamente aquí en Honduras, porque el tema de la trata no es Honduras, ya hemos tenido conexiones, transferencia de información, cooperación y asistencia jurídica en Guatemala, en Belice, con el mismo Salvador, incluso ya compatriotas que han estado dedicados a esta estructura que tienen procesos en otros países. Y este es la comunicación y la transferencia de información, que el tema lo estamos abordando regionalmente. Le decía extra micrófonos que nosotros estamos haciendo espacios con organismos internacionales como el PNUD para tratar el tema, con INMET, que es una organización internacional de desaparecidos, que estamos trabajando ya ahorita. Hace poco, la semana anterior, tuvimos una capacitación con ellos para implementar nuevas herramientas en estos casos. Entonces, para que vea que sí, nosotros como Estado, desde la Secretaría de Seguridad, como Policía Nacional y unidades especializadas en investigación, nosotros estamos generando, le estamos dando la importancia a estos casos de desaparecidos. Usted ha escuchado en las noticias que encontramos lugares donde han encontrado cementerios clandestinos y se han podido coordinar trabajos. Entonces, todo este es el trabajo que estamos haciendo coordinado. Nos estamos involucrando desde esa perspectiva, pero necesitamos que también las otras instituciones, las otras organizaciones de repente puedan integrarse para que nos provean y nos alimenten de esos insumos que de repente tienen ustedes, y nosotros poder generar una nueva estrategia cuando lo habla de lugares donde se han ido por desplazamiento. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva organización, institución que está trabajando todo este tema de maras y pandillas, que es la mayor que causa de repente desplazamiento forzado, en este caso, o alguna otra estructura criminal que podamos nosotros identificar, para poder nosotros impactar y trabajar sobre estos temas. Miroslava. Bien, yo creo que, como lo veníamos conversando, es importante reconocer que hay avances en el tema, principalmente de migrantes desaparecidos, no puedo decirlo así de desaparecidos a nivel nacional, pero sí, hay un procedimiento para identificar los familiares, para tomar una muestra de ADN, hay un procedimiento para hacer un rastreo con el equipo argentino antropológico forense en México, hay un procedimiento para repatriar el cuerpo, e inclusive la Cancillería tiene un programa a través del cual, si la familia es de escasos recursos, se le puede acompañar con el ataúd y otras cuestiones así que establece. Sin embargo, a pesar de que existe todo este procedimiento, pues las estadísticas son claras. La mayor parte de personas desaparecidas no vuelven, sus familiares mueren con el recuerdo de haber tenido estas personas desaparecidas. Nosotros hemos acompañado una diversidad de casos de personas desaparecidas con los comités de familiares de migrantes del sur, por ejemplo. Ya las personas que andan buscando a sus hijos son mayores, y hubo una pareja que incluso murió. Ya ellos descansan en paz esperando algún día encontrar a sus hijos. Nosotros sabemos que la esperanza de las personas nunca se pierden, pero también hay una realidad, y es la realidad que la mayor parte de estas personas pues ya han fallecido a manos de grupos criminales. En México podemos identificar las masacres de Tamaulipas, las masacres de León, masacres donde han muerto cualquier cantidad de compatriotas nuestros que están en fosas clandestinas enterradas. Los desiertos de México, por donde pasa nuestra población, lamentablemente son cementerios humanos de centroamericanos, principalmente hondureños y hondureñas. Sin embargo, también como hay este alto nivel de desapariciones en México, hay muchas personas que son captadas por estos grupos criminales en Honduras. El tema de trata de personas todavía falta mucho por hacer, falta mucho por capacitar para poder identificar cuando una persona está siendo víctima de trata de personas, porque no solo se trata de trata de personas por explotación sexual comercial, hay trata de personas por reclutamiento forzado, hay trata de personas por mendicidad forzada, hay muchos niños que son captados, robados de sus madres y de sus padres desde muy pequeños, y estos son llevados a otros países donde se les obliga a hacer mendicidad forzada. Hay muchos casos que se han dado en Guatemala, que se ha identificado niños hondureños en esta situación.
Y también pues el DINAF ha hecho su parte a la hora de que estos niños pues sean retornados a Honduras. Sin embargo, al retornar a Honduras tampoco es que hay las mejores condiciones, ¿no? Entonces estos niños por lo general vuelven a los lugares de donde salieron y se ponen a riesgo de que puedan volver a ser captados por estos grupos ilícitos. Y también es importante decirlo, las redes de trata de personas que realizan este tipo de acciones criminales necesitan altos niveles de poder para realizar este tipo de acciones criminales. Y se ha demostrado que hay funcionarios públicos que están involucrados en las redes de trata de personas. En el caso de migración han salido funcionarios ya incluso judicializados por los tribunales hondureños por estar involucrados en trata de personas, y como ellos pues hay muchos más que se mantienen en el silencio. La trata de personas es el segundo delito mayormente remunerado en el mundo y el tercero mayor remunerado en América Latina. En este momento que estamos aquí hablando nosotros, hay 2 millones de niños latinoamericanos que están siendo sometidos a trata de personas por explotación sexual comercial. La trata de personas es un vejamen terrible que es uno de los principales causantes de que hayan personas desaparecidas en el mundo también. En el camino hacia el norte, en esa ruta migratoria peligrosa a la que nos arriesgamos muchos compatriotas de este país y del Triángulo Norte de Centroamérica, el tráfico de personas se convierte en trata de personas. Los coyotes en algún momento venden a la población que están trasladando y se le entregan a cárteles que realizan acciones criminales sobre estas personas o que inclusive por no poder las familias pagar un secuestro les asesinan. Entonces hay una serie de factores que podemos ver alrededor del tema y que tenemos mucho por hacer. A mí me parece muy atinada la propuesta del comisionado de seguirnos aglutinando las organizaciones para atender el tema y también invitar al Estado a tener mayor voluntad política sobre el tema y a las organizaciones de sociedad civil, porque pues al final esta es la población que necesita el acompañamiento, son los más indefensos, los que estamos llamados y llamadas a representar nosotros en el camino. Yo creo que de momento me voy a quedar por ahí para que pueda hablar también un poco. Jessica. Yo creo que sí, independientemente o de acuerdo con lo que dijo Miroslava, el país tiene una deuda histórica, ya lo mencionaba ella, con el tema de los desaparecidos. Y sí, yo creo que, por ejemplo, no se ha dado respuesta con los desaparecidos de los 80, de los 90, todavía COFADE está en esa búsqueda, ¿no? Entonces creo que esa deuda histórica, a pesar de los avances que se tengan, me parece que es un reto. El otro reto que tiene la población es la falta de confianza en las estructuras policiales, porque es un hecho, y en las estructuras de administración de justicia. O sea, nosotros nos hemos encontrado en las investigaciones que la gente todavía, mayormente las mujeres, y eso lo estábamos hablando también en el receso, hay mucho temor de decir mi hija desapareció por todo este prejuicio social de que se fue con el novio, que la pueden exponer en una red de trata, ¿verdad? Y lo otro es que no tenemos políticas públicas destinadas a trabajar el tema de las personas desaparecidas. Yo voy a poner el caso de las mujeres, o sea, se tiene más datos sobre niños, sobre niñez, que sobre mujeres, porque hay todo este tema de la culpa también sobre las mujeres de que, se fue, ella se lo buscó, ¿no? O ella estaba, o ella quiso, ¿no? Y yendo más allá, también tenemos pocos artículos de ley, no hay una ley sobre personas desaparecidas, solo tenemos un artículo en el nuevo Código Penal sobre desplazamiento forzado, pero más enfocado hacia las estructuras criminales, no a las personas que, como dice Miroslava, participan en toda la cadena de la explotación de trata, ¿verdad? Y no hay una ley de protección para personas desplazadas. Entonces yo creo que esos son como los grandes retos integrales que si solo vemos, por ejemplo, el tema de la policía, y aunque hagamos coordinaciones, nos falta porque hay que hacer todo un marco de leyes y políticas públicas para garantizar también el acceso a la justicia de esta población, porque no solo es el tema del acceso a la justicia, sino el tema restaurativo, o sea, cómo le garantizo yo a esta persona que ha caído en redes de trata por desprotección del Estado o porque ha tenido que emigrar. Ahorita en el mundo, por ejemplo, las mujeres, a diferencia de otros años, según informes del Alto Comisionado, dicen que la primera causa de desplazamiento es por la violencia que viven en sus comunidades, por la violencia que viven en sus regiones. Entonces, ¿cómo podemos atacar este problema a través de procesos de justicia restaurativa que le ofrezcamos una calidad de vida mejor que la que tuvo que dejar al irse a otro país o desaparecer, digamos, de forma forzada? Sí, este panorama usted lo ve hacia atrás, pero también tenemos que ver hacia adelante. Usted ve los efectos que produce la migración transcontinental, transnacional. Ahorita tenemos un evento y ya ustedes por la noticia lo ven,
cuántos están en Panamá, cuántos están en Venezuela y todo esto, al final pasan por acá. Ahora, no hemos tenido algún ciudadano, afortunadamente, de origen extranjero que haya desaparecido aquí en Honduras. No tenemos todavía un reporte, un caso. Eso es importante porque entonces quiere decir que sí estamos trabajando. Casualmente ayer teníamos una reunión para este tipo de trabajo, cómo tratar, cómo abordar todos estos temas, pero lo hacemos de manera integral. ¿Por qué? Porque, como dice usted, las políticas se generan con el concurso de la sociedad, de muchos actores que estamos, y le hablaba a esta Cámara también, de que necesitamos aprobar, por ejemplo, una ley de ciberdelito. ¿Por qué? Porque la mayoría hoy de delitos están asociados a la tecnología. Pero tenemos una limitante que nosotros tenemos que seguir todo un proceso para poder intervenir de repente una red social, la intervención de las comunicaciones. Eso nos limita a nosotros. Y la mayoría de delitos a veces se captan y se hace a través de estos medios tecnológicos. Sí, permítame un momento. Está en la línea, tengo a Keila Caballero. Keila es hermana de Ever Eliu Caballero Castellanos, desaparecido en Tegucigalpa. ¿Cuándo desapareció el Keila y qué informe, qué puede decir, aprovechando que está aquí el subcomisionado Adonai Hernández, jefe de Interpol, que está Miroslava Serpa de los Derechos Humanos y también Jessica Sánchez de la Sociedad Civil? Buenos días y cuéntenos la historia de su hermano. Buenos días. Mi hermano, el 5 de octubre del año pasado, él salió de la casa de mi mamá a hacer un mandado y no volvimos a saber nunca más de él. Él desapareció el 5 de octubre, un día viernes. Mi papá puso la denuncia en la DPI el lunes, porque como hay que esperar 24 horas, entonces mi papá fue el lunes, pero igual no solucionaron nada. Hasta la fecha no nos han llamado para darnos ninguna información, si tienen alguna pista, ni nada. ¿Dónde vivía él y de dónde desapareció? ¿Qué estaba, según ustedes, dónde estaba él? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quiénes estaba? Repítame, ¿dónde vivían y él dónde supuestamente estaba cuando desapareció? Córdoba, cerca de Jardines de Toncontín, aquí por el Pedregal. Él salió de la casa normal a hacer un mandado. Le dijo a mi mamá que ya regresaba y se fue, eran como las 2:30, 3 de la tarde y de ahí no apareció. De ahí mi mamá nos llamó que no había llegado, entonces lo empezamos a buscar. Buscamos en el hospital, buscamos en la morgue. Bien, comprendo. Difícil que se desaparezca una persona, un familiar. Es difícil esto, comisionado. ¿Qué se le puede decir a ella? Es importante establecerle que no hay un parámetro de 24 horas. Nosotros inmediatamente recibimos la información, la trasladamos a las unidades especializadas en investigación de desaparecidos, y esto se hace con el acompañamiento incluso del fiscal, para que él tenga conocimiento de todas las diligencias que se están realizando a lo largo para poder determinar en cierto momento cuál va a ser la ruta de búsqueda de esta persona. Y hay un sinnúmero de requisitos. Nosotros tenemos un protocolo de actuación para casos de personas desaparecidas y extraviadas. Ya tenemos un protocolo. Aquí usted lo pueden ver, aquí lo ando en mi... está sociabilizado. Se está implementando. Inmediatamente nosotros, una vez recibida la denuncia, la distribuimos a todas las unidades de la Policía Nacional. Se hace a través del 911 también, porque puede ser que si está allá en un lugar recóndito, en la frontera, desde allá, nos pueda diseminar toda esa información para ver si tiene, porque las personas a veces también utilizan pasos no autorizados, no habilitados, no hay registro migratorio. Cuando hay... Puntos ciegos, que les digo. Puntos ciegos, sí. Son puntos ciegos. Sí. De todos estos casos, hay un protocolo de atención
a los temas en cuanto a desaparecido. No existe ese término para nosotros de 24 horas. Inmediatamente que la persona pone la denuncia, activamos la red. Le establecía que, por ejemplo, estamos ya trabajando en lo que es la ley AMBER, que ya es una ley, estamos trabajando en el reglamento y en el protocolo. Y aquí deben de integrarse otras instituciones, porque aquí tiene que llevar principalmente, y aquí hay representantes de los medios de comunicación, porque son actores principales para poder diseminar toda esa información en un determinado tiempo. Que todo esto nos va a ayudar. Yo a la señora le digo que se nos aboque. Estamos aquí en Casamata, en las instalaciones de Interpol, para que podamos toda esta persona ir viendo a dónde hemos ido, qué hemos hecho, qué diligencias se han realizado. Es importante esa primera información que nos den a nosotros. En Casamata que pregunte por sí, qué Interpol. Interpol. Ahí tenemos ya igual yo desplazo y llamo a las otras unidades para que hagamos las investigaciones cuando son aquí en Tegucigalpa. Si es en San Pedro Sula, igual ahí hay unidades especializadas ya para investigación. Tenemos la Unidad Transnacional de Investigación Criminal, que también lo hace fuera de aquí de la frontera. Y todo con ello estamos haciendo una coordinación a nivel nacional. Tenemos un centro de operaciones de información que está dentro del 911 y ese disemina toda la información a nivel nacional, a toda la Policía Nacional, a todas sus unidades, a todas sus direcciones. Y ellos empiezan a activar, porque por eso es importante el primer dato. ¿Dónde fue la última vez? ¿A qué horas? ¿Cómo andaba vestido? ¿Se comunicó? ¿Andaba algún aparato, ¿Con quién dispositivo? ¿Con quién estaba? ¿Quién fue la última llamada que recibió? ¿Sí? ¿Había recibido amenazas? ¿No había recibido? ¿Quién eran sus amigos? ¿Quién era la persona que de repente con quien más tenía confianza? Hay que hacer todo un proceso de investigación y de entrevista para ir dando, cumpliendo con las diligencias y poder llegar de repente a la zona donde la última vez que pudo obtener información de esa persona desaparecida. Jessica. No, habría que ver, no sé, si realmente todas las unidades de policía, como este es un tema, digamos, nuevo en el abordaje, están dando esa información, ¿verdad? De que a veces algunos policías no dan la información correcta, puede ser que le hayan dicho que dentro de 24 horas, habría que ver bien el caso. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, con la ley de violencia doméstica, que a pesar de tenemos años de estar capacitando a los policías, ahí habría otro reto, ¿no? De cómo capturan el dato y cómo se le da formación a los cuerpos policiales. Habría que ver, porque hay una diferencia también a veces entre lo que es la ley y lo que es la aplicación. Sí, por eso que tenemos que trabajar y aquí ustedes deben también ser partícipes, integradores de estas sensibilizaciones, para que lo miremos desde otra perspectiva y que miren ellos que están integradas a otras instituciones, que no solamente nosotros como policía, sino que también tenemos veedores externos que nos están viendo nuestro trabajo. Y esto ya hemos tenido, incluso hubo una capacitación, una conferencia a nivel regional en San Pedro Sula, donde estos temas se trataron. Entonces, los jefes se llaman a los mandos también. Por eso es importante la estrategia, para generar la estrategia. Porque donde yo no de repente tengo una persona capacitada en este tema, pero si la tiene su organización, yo coordino con usted. ¿Para qué? Planificar esta capacitación, esta sensibilización en esa área, en esa zona. Yo creo que es importante también decirle a las víctimas que no están solas. Por ejemplo, organizaciones como el CIPRODE, para la que yo laboro, una organización de derechos humanos, nosotros no somos imparciales, estamos parcializados con las víctimas de las violaciones de derechos humanos y cuentan con nosotros y con nosotras. Pueden abocarse a nuestras oficinas en busca de acompañamiento para este tipo de casos. Siempre hemos estado acompañándolos, seguiremos acompañándolos, coordinamos con instancias de gobierno para poder tener resultados en este tipo de casos, pero también es necesario que la población sepa que habemos organizaciones dispuestas a acompañarlos y a denunciar las violaciones de derechos que hayan. Yo creo que Jessica ha tocado un punto muy importante y es el tema de la información que se puede brindar a través de los funcionarios públicos, y en lo particular nos ha pasado que hemos llegado a una posta policial a querer denunciar la desaparición de una persona y nos han dicho, está bien, vamos a tomar la denuncia, pero vamos a empezar la investigación hasta a partir de las 24 horas. Entonces también hay un tema de desinformación, creo, y es importante que lo aclaremos en medios de comunicación, porque también esto nos sirve de elementos para hacer una exigencia de cumplimiento de derechos y de garantías, como lo establece
la ley. Es importante que la gente conozca lo que hoy plantea el comisionado, es importante que la gente conozca que no está sola, que vemos organizaciones como nosotras dispuestas a acompañarlos en este tipo de casos y que también hay organismos del Estado facultados para acompañarlos en este tipo de casos. Por ejemplo, está el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, está la Secretaría de Derechos Humanos, que tienen la obligación de tomar algunas de estas denuncias. Sí, y también es importante que participen los televidentes. Tengo a Jessica Reyes desde la Kennedy y a Fausto Padilla desde la Cañada. Jessica, buenos días, Jessica. Muy buenos días, don Raúl Valladares. Fíjense que yo estoy de acuerdo con la licenciada Jessica Sánchez, porque yo reporté una pérdida de una hermana mía y me dijeron que ocupaba 24 horas. Y ocupaba 24 horas. Y ahorita yo no sé realmente, yo me imagino que por todos los gastos administrativos, por la movilización y todo eso le genera gasto al Estado, pero sí a uno le dicen de que ocupa, 48 horas. Y eso fue aquí en la estación policial de la Kennedy. Entonces sí me gustaría de que me dijeran qué fue lo que pasó ahí, porque eso fue lo que me dijeron a mí. ¿Cuándo fue? Bien, ¿cuándo fue? Si nos dice cuándo fue, por favor. Bien, lamentablemente cortó, pero está también Fausto Padilla desde la Cañada. Fausto, buenos días. Aló. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Raúl, que yo más que todo quiero hacer una denuncia, ¿va? Para la muchacha que está de los derechos humanos. La denuncia es que, mire, esas postas policiales ya no se volvieron postas de detención, se volvieron postas de criminales, donde torturan personas. Investiguen todas esas postas policiales. Hay pruebas, mire, hace como un mes el licenciado Eduardo Maldonado presentó unos muchachos de defensores de unas tierras. Mire, cómo entraron esos muchachos sanitos ahí y cómo los sacaron de ahí, pero con una paliza que les pegaron, con un odio. Estas instituciones se volvieron verdugos del pueblo hondureño. Entonces, me gustaría que investigaran esas postas policiales, hombre. Mire. Dame el micrófono, Oscar. ¿En qué posta? Repítame, ¿en qué posta fue eso? Lo tuve que sacar del país porque me lo andaban persiguiendo solo por haber participado en el Partido Libre como precandidato a diputado. Es una sinvergüenzada de la policía aquí. Sí. Muchas gracias. Solo, no nos corte, por favor. Solo primero quiero que nos diga repítanos en qué posta fue y le va a contestar aquí en un momento Miroslava. ¿En qué posta me dijo que fue esto? Esa posta del Core 7, ahí es, esa posta del Core 7, la muchacha de los derechos humanos, deberían de hacer las investigaciones necesarias, porque allí se torturan personas. Ahí se torturan personas. Allí, mire, ahí tiene... Que nos pueda llamar sí, y lo podamos acompañar en esta denuncia que usted tiene. El número del CIPRODE es el 2232-0857. Se lo repito, 2232-0857. Puede llamar, preguntar por mí y con todo gusto lo vamos a acompañar en su denuncia. Esta es una realidad. Nosotros hemos visto y hemos acompañado varios casos de personas que también han denunciado salir con torturas del Core 7. Y hemos evidenciado, hemos estado ahí afuera cuando han salido las personas que entraron sin golpes y salieron golpeados. En una ocasión, la policía, nosotros íbamos acompañando un caso de unos estudiantes del Central Vicente Cáceres que habían detenido en una manifestación. Los vimos cuando ingresaron y cuando salieron, los estudiantes salieron golpeados. Los íbamos a seguir la patrulla porque los llevaba hacia el hospital escuela y cuando se dirigía al hospital escuela para que no siguiéramos la patrulla, nos cruzaron un cabo en medio. Eso fue como a la 1 de la mañana, todavía lo recuerdo.
Cuando llegamos al hospital escuela ya los habían bañado y los habían cambiado, les habían quitado la ropa con la que los habían golpeado. Realmente hay una situación con el tema de la tortura en las cárceles y no es la primera vez en estos centros de detención que tiene el COGE 7 y principalmente el COGE 7. Del Manchén no hemos tenido estas denuncias, pero sí del COGE 7 las hemos tenido en el pasado y hemos sido testigos de... Por eso es que es el acompañamiento y la integración. Pero si usted nos dice, además, si usted tiene conocimiento de un hecho, está obligada a denunciarlo. Y lo hemos denunciado y no hay respuesta. Y tiene que haber una respuesta, porque ya la denuncia no tiene que ser incluso ante nosotros, debe de haber otra institución que esté generando este proceso de investigación. Y nosotros estamos abiertos. Queremos ser una institución transparente en nuestras actuaciones. Y por eso nos exponemos aquí, en público, para que nos digan y ver estos casos, aunque sean aislados, pero que se proceda. Nosotros no podemos ocultar o andar impidiendo la labor que puedan hacer, siempre y cuando sea de acuerdo a los parámetros que nos establece la ley. Eso es importante que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque si usted dice que ya denunció, pues debe haber un proceso de investigación. Asumo que si, como le digo, la ley así lo establece. La persona que tiene conocimiento de un hecho está obligada a denunciarlo. Claro. Incluso yo creo que solo previo, Jessica, han habido casos en que nuestras oficinas, esta servidora personalmente, ha interpuesto recursos de habeas corpus para que nos puedan exhibir a una persona que está detenida en una posta y que no nos quieren dar información de ella, y hasta al juez ejecutor que ha sido nombrado para la causa se le ha impedido el acceso a estas personas, y esto ha pasado principalmente en el COGE 7. Yo creo que es necesario recalcarlo, qué bueno que lo traen a colación, no era el tema que estábamos discutiendo hoy principalmente, pero sí tenemos bastantes antecedentes al respecto. Pero ya existen mecanismos cuando usted dice que no existe, o sea, ya hay mecanismos. O sea, la misma... Pero que no son efectivos. Mire, pero ahí el tema de la desconfianza en el cuerpo policial, ¿verdad? Porque hay acciones que se han realizado, por ejemplo, con defensores, secundando lo que dice Miroslava. Yo soy integrante del Consejo de Protección de la Ley para Defensores, e incluso a nosotros se nos negaba la vista al detenido y se les detenía por 24 horas y no podíamos acceder a él. Entonces pedimos un carnet, tuvo que hacer un proceso, y se mejoró un poco, pero igual no podemos llegar a todos lados. O sea, se nos impedía, si no es el abogado, incluso a veces ni el abogado. O sea, hay cuestiones reales que pasan en los territorios de violaciones a derechos humanos. Y no me voy a ir muy lejos, me voy a ir en mi propio caso. O sea, yo tengo un hermano, 2 hermanos, que fueron detenidos, torturados, golpeados y quebrados en el 2010 por agentes de Policía Nacional. Pusimos la denuncia y todavía estamos esperando respuesta. Entonces, yo creo que ahí está el tema. O sea, si no hay respuesta, realmente no le digo a las personas que no dejen de denunciar. Hay que denunciar para dejar constancia, y también, como dice Miroslava, no están solas. Estas personas no están solas. Nosotros estamos ahí como defensores de derechos humanos, como defensoras, pero sí hay que tomar conciencia de que han habido errores, y no de ahorita, sino de a lo largo de la carrera, y que hay un esfuerzo por mejorar la policía, pero sí tiene que mejorar el tema de la respuesta y del acceso a la justicia, decir qué pasó, asumir responsabilidades sobre estas personas que son torturadas, que son violentadas, y que muchas veces, precisamente por eso, salen huyendo del país, por temor a estas detenciones, a estas capturas ilegales y a estas torturas. Aquí hablábamos primero de 81 desaparecidos en enero hasta la fecha. Usted tiene otro dato, ¿verdad? Sí, varias de estas personas, por eso es que les vuelvo y les repito, tenemos que hacer procesos de validación en cuanto a quienes miraba en un inicio la noticia que usted presentaba, conocimos del caso, fue localizada, lastimosamente fue sujeta de un delito común y posteriormente sacada aquí del país. Pero cuando el mecanismo funciona inmediatamente, cuando la denuncia es inmediata, nosotros podemos, y toda la línea de investigación, y fue asistida esa persona para poderla retornar aquí al país, pero utilizando otro tipo de elementos
que la sacaron del totalmente ambiente natural, ¿verdad? Hasta sedarla, porque ojo, fue lo que pudo inferirse cuando ya se le dio el tratamiento. Entonces, esas situaciones, como le digo, hay diversidad de modalidades para cometer este tipo de actividad criminal. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos esos insumos inmediatos, esos datos, para poder nosotros hacer análisis y poderlos incorporar a los expedientes investigativos, de tal manera que concluyamos y tener estadísticas claras. De esta manera nosotros podamos desarrollar estrategias para verificar hacia dónde debemos de apuntar nuestras funciones, nuestras operaciones en cuanto al tratamiento de este tipo de actividad criminal. Yo creo que hemos discutido bastante el tema hoy, pero sí también es importante decirlo, que definitivamente la conclusión que hemos llegado es que no hay suficiente respuesta ante las víctimas de las personas desaparecidas. Si hay una gran mayoría de población que sigue desaparecida, si ahí siguen habiendo una serie de violaciones de derechos humanos durante el proceso, tanto de denuncia de las víctimas como en el caso cuando las personas están detenidas, es porque hay una ausencia verdadera de voluntad política, porque hay una ausencia de legislación y de políticas públicas, y lo que hay son algunos funcionarios con buenas intenciones, como el comisionado que nos acompaña el día de hoy, pero no un Estado comprometido con la población para atender este tipo de casos. Por eso estaremos y seguiremos del lado de las víctimas. Yo creo que pero ustedes no han visto un cambio en los organismos del Estado, de la policía, organismos de investigación, que las cosas han cambiado. Yo creo que hay una buena voluntad. Perdone, Miroslava, es que Jessica hablaba de los años 80. Bueno, en aquel tiempo eran cuestiones políticas también, ahora está la migración, el sicariato, que las maras van a las casas y se llevan a los muchachos, o como una de ellas decía, ella misma decía Jessica, amenazan a los papás si no entregan a las muchachas. ¿Cómo ven a la policía, a los organismos de inteligencia? Yo creo que hay un problema principal y es que se llama desconfianza en la seguridad del Estado. Lamentablemente, la mayor parte de población que va a las oficinas del CIPRODE a poner denuncias no quiere que se interpongan denuncias ante la policía o ante el Ministerio Público, porque tienen miedo de que hayan personas de esos grupos criminales que les persiguen confabulados dentro de estas instituciones del Estado. Sabemos que no es una mayoría, que de repente sean algunos funcionarios que estén confabulados, pero hay un miedo generalizado y la población tiene miedo de acercarse a los órganos del Estado a denunciar. ¿Y entonces es una realidad. ¿Dónde van a denunciar? Ese es el problema, llegan a nuestras organizaciones pero piden que no quieren denunciar. ¿Y qué pasa? Tienen tanto miedo y las amenazas son tan fuertes que terminan abandonando este país. A mayor violencia, menor seguridad de parte del Estado para la población, mayor exposición para la población y definitivamente mayor expulsión de población de Honduras. ¿Cuál es el mensaje que le deja usted a la gente que tiene personas desaparecidas? ¿Qué es lo que se debe hacer? Yo creo que lo principal es que denunciemos, independientemente de que haya una nube de temores alrededor de interponer una denuncia. Si nosotros no denunciamos, no sentamos el precedente. Y si no hay una denuncia, no hay un respaldo para que podamos exigirle al Estado la búsqueda de estas personas. Por otro lado, también hay que tomar las medidas, como decía el comisionado, a los padres y a las madres de familia, con sus hijos y con sus hijas. Estamos en tiempos difíciles para la seguridad hondureña. Hay que brindarles acompañamiento, principalmente si van a los centros educativos, si salen. Hay que también tener cuidado con la tecnología. Se capta a muchas personas a través de los medios de las redes sociales. Y yo creo que también es decirle a la población, no nos cansemos de exigir nuestros derechos ante el Estado. Las personas que tienen familiares desaparecidos tienen el derecho de exigirle al Estado que les acompañe en la búsqueda, porque es una obligación del Estado garantizar los derechos de nuestra población. Voy a Ocotepeque con don Julio Interiano. Don Julio, buenos días. Buenos días a Raúl Valladares y a los penalistas que están ahí, ¿verdad? Sí, estoy viendo la problemática. Pues yo miro de que la muchacha, sí, yo sé que es de los derechos humanos, la otra muchacha es de la CCDL y el subcomisionado Hernández, ¿verdad? El problema está que hay que buscarle una solución, no solo decir se desapareció. Hay varios casos de personas, de mujeres que se han ido para México, Estados Unidos, y a la hora dicen, la policía no hace nada. No es eso. Lo que pasa es que también hay personas que a la fuerza se llevan a mujeres engañadas, supuestamente para Estados Unidos.
y ahí se quedan, las dan a vender a Guatemala o a México para hacer, qué sé yo, pero eso hay que buscarle una solución. Lo que dijo la otra muchacha que está aquí al lado derecho de la sociedad civil, que es que el hermano se lo maltrataron. No, hombre, es que lo que pasa aquí la educación de uno, desde pequeño le enseñan a ser educado con cualquier persona, digamos con la policía, ¿va? Porque yo, a la edad que tengo 55 años, nunca he recibido un golpe de la policía. ¿Pero por qué? Yo tal vez me tomo mis cervecitas en el billar, llegan a registrar, yo me pongo con las manos para arriba que me registren. Vaya, tranquilo, voy en mi vehículo, ellos me revisan, yo nunca les he dicho nada. Vaya, ¿pero por qué? Siempre hay que tener educación. Tal vez, aquí, miramos un caso hace poco, ahí la mirando en televisión, un muchacho que estaba cortando las venas delante de la policía, porque tuvo un accidente, andaban ebrios. Entonces que la policía querían que lo golpearan. No, si más bien la policía ahí tenía que detenerlo para que no se siguiera cortando. ¿Pero qué? Si la policía chuta, pierde, no chuta, pierde, ¿verdad? Yo no estoy en favor de la policía ni nada, no. No, lo que pasa es que hay que ser lo que es uno. Uno tiene que ser bien educado. Aquí en Ocotepeque nosotros los han sabido educar nuestros padres. Bueno, la gente, perdonando los presentes, pero la gente de San Pedro y Tegucigalpa es machista, porque yo los he visto siempre. Y aquí en Ocotepeque sí, no todos somos iguales, ¿verdad? Pero como les digo yo, siempre hay que buscarle una solución a un problema. Y no, miramos hace poco también un problema de una posta, y un muchacho ahí insultando a la policía ahí, y fue tantas que no sé qué, y si solo faltó que le pegara un macanazo con un leño o algo así, el ciudadano, porque andaba ebrio, al policía ahí en la posta, oiga bien, ¿cómo hemos perdido hoy esas cosas para el ejército y la policía, va? Como les digo, yo no tengo nada en contra de la policía y el ejército, pero siempre, si todos fuéramos educados, no los pasara nada. Siempre hay una manzana podrida, va, en la policía, porque siempre hay. Pero siempre uno tiene que educar tanto a sus hijos como a sus hermanos. Entonces, siempre, si somos educados, no nos va a pasar nada. Si uno anda tomando, hay que portarse bien. Menos droga tampoco, va. Yo no le digo a nadie que vaya a beber, no. No es que bebe porque le gusta, pero siempre hay que ser educados, muchachas. Siempre a sus hermanos o a sus hijos, díganle de que siempre sean educados con la policía. Hay que atenderlos siempre. Si van a salir a pijinear, como decimos, tienen que educarlos. Y entonces, yo felicito a las dos muchachas que están ahí, a su comisionado Hernández, que yo lo conozco, estuvo aquí en Cotepec cuando era sus inspectores, y felicitaciones, muchachos y muchachas. Bien, gracias a don Julio Interiano desde Cotepeque. Había llamado desde Juan José Villela desde Santa Bárbara también. Bien, nos vamos con conclusiones, Jessica. No, yo solo quiero decir algo, y es en el tema de criminalización de los jóvenes. Mis hermanos eran estudiantes de medicina, hoy son médicos, ¿verdad? No se resistieron, iban después de una manifestación pacífica, no atacaron a nadie. No es un tema solo de educación, es un tema de respuesta, o sea, a nadie deben detener y torturar ilegalmente. Me tocó ver también en el hospital que se llevaban jóvenes detenidos, la policía entrando a los hospitales, cuando por mandato de la Cruz Roja no pueden entrar a los hospitales. Entonces hay situaciones anómalas que se dan en este país de violaciones a derechos humanos que no tienen que ver con qué tan educado sea, ni con que los jóvenes es que andaban en malos pasos, porque estamos dando una justificación a los grandes problemas que tiene Honduras, y no es una cuestión personal, debe ser una cuestión colectiva, estatal. Tal vez las conclusiones que yo llegaría es que, bueno, necesitamos trabajar más en tema de legislación. Esto, desde San Pedro Sula, ellas como representantes de derechos humanos, ¿qué tiempo pueden resolver? Yo tengo hecho una denuncia desde agosto del 2016, aún espero respuesta. Dígase lo que es la misma situación con la policía de Tegucigalpa, llama y nada se hace. Yo creo que está claro, no hay una respuesta de la población para el Estado, y tenemos que decirlo. La respuesta tiene que ser del Estado para la población. En este sentido, pues la gente está exigiendo ese derecho. Nosotros los vamos a seguir acompañando en la exigencia de ese derecho, y también vamos a seguir exigiendo que los organismos de seguridad del Estado pues tengan transparencia,
que tengan población que esté dispuesta a atender a la gente que llegue en busca de protección de sus derechos. No hay que seguir criminalizando a la juventud, no tenemos que seguir diciendo que la cipota se desapareció porque se la llevó el novio o que el cipote está muerto porque andaba en malos pasos. Tenemos que detener esta cuestión y también tenemos que comprender que la educación es también responsabilidad del Estado de Honduras. Y si hay un problema de desconocimiento es porque el Estado no ha hecho los suficientes esfuerzos para que la población tenga la formación educativa, académica y en conocimiento que se necesita. Y tal vez, miren, va a haber, la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas va a lanzar esta iniciativa que se llama, que ya se lanzó Spotlight, que se va a trabajar, ha priorizado, por ejemplo, para América Latina, la violencia contra las mujeres y los femicidios. Entonces se va a tocar el tema de desaparecidas y va a ser una iniciativa importante para la población, y se va a trabajar también a nivel de marcos legales, sobre todo con mujeres y niñas que son la población casi invisible, ¿no? Entonces tal vez uno de los mensajes es que trabajemos de forma integral y que no hay que perder la esperanza. Siempre hay que seguir buscando y siempre sabemos que aquí los recursos son escasos, las defensoras, los defensores de derechos humanos somos pocos, estamos muy mal vistos en algunos lados, pero que estamos aquí para apoyarles y que estamos en el camino, estamos en el mismo proceso, ¿verdad? Y trabajar de forma que ir a denunciar, como decía Miroslava, seguir en la denuncia y no abandonar los casos. Gracias, Jessica, gracias, Miroslava. Su comisionado Nay Hernández, con usted cerramos. Gracias, es importante lo que decía un televidente y que llamó. Hay que proponer soluciones. Planteamos problemas, pero si no traemos soluciones acá, definitivamente solo somos generadores de un insumo, pero no de la solución. Entonces, al final, yo creo que todo aquel que de una u otra manera participa en esta actividad que tiene intervención, pues estamos obligados también a tener soluciones. Y yo lo que propongo es aquí integralidad, coordinación, para que no se quede con esa información, porque al final esa información le sirve a determinada institución, a determinada persona, nosotros igual. Pero si no la traslada a las instancias que corresponden, definitivamente no se van a analizar, no se van a tratar, porque no se trabaja coordinadamente y, como le repito, es importante que traigamos soluciones a estos problemas. Y solo lo vamos a hacer integralmente, no solamente responsabilidad del Estado. Aquí el tema es que a veces desplazamos las responsabilidades del Estado. Pero ¿qué hago yo para que el Estado funcione? Desde mi instancia. A la policía le quieren cargar también con que sean reeducadores, que reinsertemos. Y ese es un trabajo de padre, de madre. Tenemos que trabajar en ese tema también, en la cultura. Cómo ir mejorando las condiciones de formación de los jóvenes. Hoy usted escuchaba ahí también el detalle de la noticia, cuando ese muchacho se corta, todos. Son situaciones, esas situaciones tenemos que verlas y tenemos que tener una solución, no solo plantear el problema. Con eso me quedo en la conclusión. Gracias. Gracias a ambas por haber comparecido esta mañana, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares con este interesante tema. Los invito a que sigan con nosotros en Canal 11, que tengan un feliz viernes.